Saludos a todos. En este video vamos a mirar los sistemas de engranaje como sistemas de control. Comencemos. Para poder entender los sistemas de engranaje vamos a mirar esta ilustración. Tenemos dos engranajes que se conectan. El primero tiene un radio número 1 que le vamos a llamar R1. R es el radio. N tiene la cantidad de número de dientes. De este primero le vamos a llamar N1. Lo mismo hacemos con el segundo engranaje. Tiene un radio R2 y tiene una cantidad de números diferentes, N2. Y fíjense que entonces entre dientes de los engranajes, cada uno de los dientes hay una distancia D. Esta distancia generalmente está dada en radianes, porque es una distancia arqueada. Vamos a mirarlo en términos de un sistemita acá. Tenemos aquí un engranaje, ya está, la pieza ya está hecha. Okay, vamos entonces aquí a Part Design, nos movemos y vamos a tratar entonces de ponerle un segundo engranaje. Fíjense cómo se alinea, ¿verdad? Ahí está alineado mi sistema de engranaje. Ok, vamos a ver el combo view y prácticamente en esta pieza, ¿verdad? La distancia entre dientes es 1, pero esta es la distancia lineal. Eso es que cogieron la distancia D y la dividieron entre 2 pi, y eso me da entonces una distancia lineal. En este caso pues es de un milímetro. Si yo tengo 25 dientes, fíjense que tengo exactamente el mismo engranaje que tengo ya diseñado. Cualquier cosa que esté por debajo pues hace que el radio sea más pequeño. Cualquier cosa que esté por encima en cantidad de dientes va a hacer que vaya creciendo la circunferencia. Muy bien. Esto entonces vamos a mirarlo desde el punto de vista de la ilustración que habíamos comenzado, ¿verdad? Esta que tenemos acá. Vamos a mirar la circunferencia. En la circunferencia tenemos entonces que va a ser igual a 2 pi R1 en la circunferencia 1, pero también eso va a ser igual al número de dientes multiplicado por la distancia D. Acuérdense que esta distancia D es dada en radianes, así que lo mismo va a pasar. La circunferencia número 2, como vieron en la animación anterior, va a ser 2 pi R2 y N2 por D. Cogemos estas dos ecuaciones y las combinamos, ¿verdad? Dividimos una entre la otra, el 2pi se cancela, la D se cancela y finalmente vamos a obtener nuestra famosa definición de razón de vuelta. La razón de vuelta por definición la vamos a denominar n pequeña, el número n1 sobre el número n2, o sea el número de dientes del lado primario del sistema de engranaje dividido entre el número de dientes del lado secundario del sistema de engranaje. Como muchas veces N1 es difícil contar el número de dientes, pues a veces se define usando el radio, que es una medida mucho más fácil de documentar y de medir. De la misma manera que teníamos con el motor, el sistema de engranaje va a tener varias posibles entradas. La entrada puede ser de torque, posición angular, velocidad angular o aceleración angular. Y para la buena fortuna, esas son las mismas entradas que la misma señal de entrada va a ser la señal de salida. Puede ser torque, posición angular, velocidad angular y aceleración angular. Tenemos 4 posibles entradas, 4 posibles salidas. Eso me da 16 posibles combinaciones de funciones de transferencia.
Vamos a comenzar con una de las más típicas. Hay algunas funciones de transferencias que no hacen sentido. Por ejemplo, si usted usa posición angular a la entrada, pues la velocidad va a ser 0 a la salida. No tiene ningún sentido buscar esas funciones de transferencia. Así que no son exactamente 16. Van a ser menos. Vamos a mirar entonces la más popular, que es la de las velocidades. Velocidad angular de entrada, velocidad angular de salida. Y vamos entonces a ponerle los subíndices. Tenemos en la entrada ponemos el omega 1 y en la salida ponemos omega 2. Eso se va a traducir entonces a nuestro famoso diagrama anterior, donde tenemos entonces el omega 1 rotando en una dirección, obligando entonces a que el engranaje rote en la otra dirección. Vamos a ver esto. En esta animación vamos a ver que está girando en contra de las manecillas del reloj. Recuerden que se toma como positivo el giro en contra de las manecillas del reloj. Y vemos entonces cómo gira a favor de las manecillas del reloj en el otro lado, en el lado del secundario. ¿Está bien? En la animación podemos verlo, cómo va encajando con los dientes, ¿verdad? Que tienen la misma distancia, por lo tanto pueden encajar. Algunas observaciones adicionales que podemos ver es que este sistema de engranaje, mientras estaba girando, esta estrella va girando, esta gira más lento, gira una tercera parte con respecto a esta otra. Vamos a detenerlo. Lo detenemos acá, lo detuvimos y vamos entonces a hacer que gire en la otra dirección. Como pueden ver, cuando gira a favor, el primario gira a favor de las manecillas del reloj, el otro gira en dirección contraria. Y eso es precisamente lo que estaba tratando de ilustrar en la presentación. Regresamos. Bueno, habiendo ilustrado entonces cómo se mueven, fíjense que en el punto donde chocan los engranajes, ese punto tiene una velocidad instantánea que es la misma para ambos casos. Tiramos desde el centro de cada engranaje, tiramos una línea y esa línea va a intersectar el punto, va a pasar el punto coincidente de los círculos por geometría. Buscamos la tangente en ese punto y ahí vamos a tener un vector de fuerza o un vector de velocidad. Cualquiera de las dos alternativas es válida. Voy a usar el vector de velocidad. Tenemos que el vector de la velocidad es igual al omega 1, que es la rotación que tenemos inicial acá, multiplicado por el radio 1, ¿verdad? Y tenemos aquí un negativo, que muchos libros se lo obvian. Este negativo es indicativo de que la dirección del omega 2 no es como se ilustra aquí, y estamos tomando que a favor de las manecillas del reloj es negativo. Así que cuando uno gira en una dirección y el otro gira en la otra, ese es el negativo que tenemos allá. Tenemos velocidad angular del secundario por el radio en el secundario. Dividimos, ¿verdad?, una con la otra y obtenemos omega 2 sobre omega 1 es igual al negativo de R1 sobre R2, que es igual al negativo N. Ahí volvió a salir la razón de vueltas, y algunos fabricantes expresan N como la razón de la salida, la velocidad de salida versus dividido entre la velocidad de entrada, que tiene parecido a lo que es una función de transferencia. Muy bien. En adición, ¿verdad?, expresamos nuestra ecuación entonces con la velocidad de entrada. Tenemos el negativo n
Eso me va a dar una velocidad en dirección opuesta. Pero fíjense que nosotros podemos coger ese omega de velocidad y interpretarlo como la derivada de la posición angular. Así que la derivada de la posición angular es esta que tenemos aquí. ¿Está bien? La S se cancela y me va a quedar posición angular en el secundario sobre la posición angular en el primario. Esto también es una función de transferencia y también sabemos ya que es igual a negativo n. Así que prácticamente lo que tenemos que cambiar aquí es la posición angular con posición angular y es la misma función de transferencia. Y del mismo modo podemos sacar la derivada de la velocidad en el dominio de S, eso multiplicar por S en la velocidad, y esto entonces va a ser la aceleración angular en el secundario sobre la aceleración angular en el primario, vuelve a darme la misma función de transferencia. Así que en efecto eso es lo que queda. Ya tenemos unas cuantas funciones de transferencia que son las más comunes. Vamos a mirar entonces el último detalle, y es el asunto de conservación de energía. Habíamos aprendido, ¿verdad?, que el torque por la velocidad angular es igual a la potencia, y entonces esto funciona parecido a un transformador para sistemas eléctricos, ¿verdad? Tenemos aquí en el caso del transformador son voltaje por corriente. Aquí tenemos en el lado primario velocidad angular por el torque, en el lado secundario velocidad angular en el secundario por el torque en el secundario, y eso es igual. Y ahora despejamos y volvemos a sacar la razón de vuelta, y fíjense que aquí tenemos la salida debajo y la entrada en el numerador. Así que la función de transferencia para mirar los torques es el recíproco del negativo n, que es lo que tenemos entonces aquí ilustrado en esta pequeña gráfica. La función de transferencia sería T2 sobre T1, que es el recíproco que tenemos acá, que es lo que tenemos allí. Bueno, vamos a ver un pequeño ejemplo ahora donde mezclamos el torque con la velocidad angular. Tenemos a la entrada un sistemita, en este caso tenemos el radio más grande a la entrada y queremos que esta lija pues se mueva de forma rápida, y posiblemente va a estar tocando alguna madera para lijar la madera. Así que lo que se desea aquí entonces es que esto vaya mucho más rápido que el engranaje de entrada, y en efecto por cada vuelta que este engranaje dé, el secundario va a dar 3 vueltas, 3 o 4 vueltas dependiendo de la razón de vueltas que tenga ese engranaje. Yo sé que tiene 3 porque yo lo dibujé. Esta masa tiene una inercia, y obviamente cuando esa masa entre en contacto con la superficie pues va a tener una fricción que va a aportar en el torque. Así que rápidamente podemos sacar el torque número 2 basado en la inercia. Eso es muy fácil, ya lo habíamos hecho para el motor. Y sacamos la derivada, tenemos que SJ2 por la velocidad, o sea, esto es una aceleración realmente, pero la derivada de la velocidad es la aceleración, condiciones iniciales iguales a 0, más el coeficiente de fricción por la velocidad. Y fíjense qué fácil salió, porque ahora yo conozco la función de transferencia de omega 2 sobre omega 1, ¿verdad? Y puedo despejar para el omega 2 y eso me va a dar el negativo n por omega 1, y ya tengo la entrada deseada, aquí tengo mi salida, así que es muy fácil. Busco la función de transferencia, que es T2 sobre omega 1, que me va a dar negativo n SJ2 más B2. Hasta aquí este video. Existen otras funciones de transferencia para el sistema de engranaje, pero entiendo que con este ejemplo ya vimos las más retantes, y las próximas pues serán parte de su tarea de asignación. Hasta luego.